Muy bien, buenas noches, amigas, amigos. Acá empezamos hoy el programa 88, no quise hacer largo el comienzo, ya que tenemos muchos temas para hoy. Estoy esperando a Wilder, que va a llegar ahora, según me dijo, que viene en camino. Estaba atendiendo un trabajo, porque planificamos salir entre los dos con el programa. De cualquier manera, empiezo yo, agradeciéndoles por estar ahí una vez más y bueno, también agradeciendo por habernos acompañado hasta acá en el programa Convocatoria y por los comentarios, por supuesto, por las observaciones que a veces nos hacen, siempre de utilidad. En esto que es la intención de llegar con una palabra, en este momento infelizmente diferenciada, nos gustaría ser unanimidad como cualquiera que trabaja en la militancia política y que nuestras voces simplemente cayeran en el olvido, no por no valer, sino por ser unánimes y ser apenas una repetición de lo que todos piensan. De ahí el pedido que hacemos siempre nosotros de que los compañeros no solo acompañen y hagan lugar en su vida para la discusión política en el sentido profundo, nos referimos a la discusión ideológica y estructural de fondo, que capaz que en el programa de hoy hacemos un aporte más en ese sentido. Y los títulos que tenemos para hoy son los de la actualidad. Por eso no quise demorarme mucho con el comienzo, justamente por la cantidad de cosas que están en estos días ocurriendo en nuestro país y en todo lado, que nos hace querer abordar, aunque sea un poquito de cada cosa. Así que el título de este programa 88 es Destituciones, Policía, LUC, Congresos e Intervenciones. Me voy a dar el lujo de empezar por lo último acá. Intervenciones, cuando decimos intervenciones nos referimos a lo que nos referíamos la semana pasada. El tema de la Casa de Galicia, de la mutualista Casa de Galicia, donde narrábamos todo lo que fue el desarrollo de lo que hoy vemos llegar al punto que el gobierno anuncia una intervención. Y no sé si se acuerdan que aquel día dijimos que no queríamos especular porque había muchas posibilidades, y una de esas posibilidades justamente es lo que terminó pasando. Pero como no nos gusta hacer futurología, no quisimos adelantarnos a los hechos. Pero estaba más o menos visto que la solución es más o menos es la que en forma general toman los estados capitalistas cuando en las asociaciones público-privadas de gestión, como en este caso, la administración privada genera deudas con el Estado, por lo tanto con todos nosotros, que terminan luego siendo, como se dice comúnmente, sociabilizados. O sea, estos capitalistas que odian el socialismo y que dicen que es lo peor que le puede pasar a la sociedad, ahí llegó el compañero Wilter. Terminan muchas veces, como ahora, incluso pidiendo la intervención socialista del Estado en el sentido de socializar las deudas, en el sentido de que las intervienen, sacan a estos gestores privados, a estos nombres y apellidos del lugar donde están, con el pretexto de sanear la situación y con el pretexto de salvar si habremos oído esa historia, ¿no?, de salvar en este caso, que es una mutualista, el derecho de sus afiliados y salvar la fuente de trabajo ahí existentes, terminan inyectándole o cubriendo la deuda, haciéndose cargo de la deuda con nuestro dinero y luego entregándoles
a otros nombres, a otros apellidos de la misma clase social, la futura gestión y generación de deuda, por supuesto, para arrancar con esa mutualista que la terminaron entregando hecha pedazos. Entonces, en vez de estatizar, de pasarla a manos del Estado, lo hacen, la sanean y la vuelven a entregar a otros privados que vendrán a administrar, a seguir embolsando plata. Y esa deuda, que seguramente no nos van a decir que no la van a cobrar, la van a reestructurar, porque con el pretexto de que quién va a asumir una mutualista en esas condiciones. Y de paso echarle la culpa al anterior gobierno. Exacto. Diciendo que no fueron vigilantes de esa situación, que es cierto. No estarían mintiendo. Exactamente. Nos acordamos cuando pasaba con los bancos durante tanto tiempo y tan repetidas veces, incluso porque nos acordamos de lo último a veces. Hablamos sobre los frigoríficos, sí, en el programa pasado. Sí, pero en la época incluso del anterior Lacalle también hubo problemas bancarios y salvatajes de bancos. Y la disculpa en aquella época era que había que salvar los ahorros de los ahorristas que habían confiado en la institución bancaria. Y la oposición en esa época, que nunca había gobernado el Frente Amplio, los acusaba de no haber hecho los controles necesarios desde el Banco Central para que tuvieran encaje suficiente para cubrir los depósitos y todo eso, y que por lo tanto era una irresponsabilidad que se tuviera que intervenir desde parte del Estado, y por supuesto se horrorizaban cuando el gobierno decía que se lo iba a entregar, y de hecho se lo hacía, a manos privadas nuevamente. Y cuando en esa época peleaba aquella izquierda que nunca había gobernado para que esos bancos pasaran a la órbita pública y fueran un banco público más, que no se volviera a entregar a manos de privados, para que se siguiera con la joda esta, con el bailecito de robarle nuestra plata a través de la asociación público-privada, que en aquella época era simplemente el salvataje de bancos por parte del Estado, y hoy termina siendo, por irresponsabilidad de falta de control del gobierno anterior, a préstamos sucesivos. Lo mismo, apenas no es una institución bancaria, pero es una institución que actualmente hace parte de esas asociaciones público-privadas que nos metieron garganta abajo con el pretexto de la universalización del acceso a la salud a todos los uruguayos, y terminan así transfiriendo no solo la ganancia que eso les genera, sino aún más a través de esos préstamos, que son verdaderos robos que hacen estos señores, que ahora seguramente se irán. Nadie se les va a ocurrir expropiarle los chalés en Punta del Este, las estancias, las propiedades. No, ese es fruto de su trabajo. Y por lo tanto no se puede tocar. La deuda porque van cambiando las direcciones, entonces no va a ser uno solo el que va a asumir la deuda, ni un conjunto de directores, sino que estos, por ejemplo, que se van ahora, habían asumido en el 2018. Por lo tanto, con toda como explicábamos en el programa pasado, esos pretextos, esa estructuración del Estado a servicio del capital y de los capitalistas, que para eso está el Estado, nos van sacando, avanzando sobre lo que producimos con nuestras manos los trabajadores, porque nos sale de otro lugar la generación de plata, la generación de lo necesario para el funcionamiento de sociedad, que no sea de las manos de los trabajadores. Los demás son todos administradores de lo producido por las manos del que trabaja. Tantas veces explicado por nosotros acá, no queremos ser demasiado reiterativos. Pero dale, Wilder, no sé si querés hacer algo. No, en realidad nosotros ya recién te venía escuchando mientras venía en viaje para acá. Ya lo habíamos dicho en el programa anterior, y como decía Carlitos, no queríamos especular en cuál iba a ser la salida que le iba a buscar este gobierno, el engaño que nos está proporcionando este gobierno de la salida a la mutualista Casa de Galicia.
no queríamos especular en cuál iba a ser la salida. Lo que sí sabíamos, y en realidad lo mencionamos y lo deslizamos en el programa anterior, era el hecho que la salida pasa por este camino, ¿no? O sea, socializar esa deuda en el hombro de los trabajadores de este país. Así que sí, van a hacer una vigilancia. Lo más factible es que nos vengan con un montón de historias de lo mal que se administró y todo eso. Pero nosotros decíamos que le pongamos atención todos a esta situación, porque lo que sí se reconoció por el ministro de Salud es que existen deudas en muchísima cantidad de mutualistas. Era exagerada la deuda que tenía Casa de Galicia, porque cuadriplicaba la media de las deudas que tienen las otras asistenciales. Mencionábamos que ya sucedió en el departamento de 33 con una mutualista que estaba en estas situaciones. Y decíamos, no, en 33, la de Cerro Largo, es ahora. 400 trabajadores que fueron a la calle de un día para el otro, y vamos a tener que buscar, si es posible, conseguir información sobre esta mutualista de Río Branco, que dejó 400 trabajadores en la calle. La mutualista era un tipo de emergencia médica móvil, lo cual indica que 400 trabajadores, eso no se trata solo de ambulancias y de enfermeros, o sea, debería de ser una asistencial de estas que hay de asistencia parcial. Que no nos olvidemos que cuando se hizo esta cuestión del sistema integrado de salud, una de las cuestiones que estaban inmersas en la ley era que todas las asistenciales de todo el país tenían que tener asistencia integral, o sea, ser lo que conocemos popularmente como todo un servicio hospitalario. O sea, fueron quedando, se les fue dando tiempo para que llegaran a la cuestión de la asistencia integral, y eso fue quedando, y hoy tenemos todavía en el país muchísimas cantidad de asistencias parciales, que son esta de Río Branco que quebró. No cabe la menor duda de que debe de ser una asistencia integral, y que haya cerrado de un día para el otro dejando a 400 funcionarios en la calle, sin temor a equivocarnos, debe de ser una asistencial que ya también debe de tener grandes deudas, y que no se jugó la carta que se está jugando la dirección actual de Casa de Galicia. Más valía desaparecer del mapa que quedar ahí en esta visibilidad que tiene hoy Casa de Galicia. También dijimos en el programa anterior de hasta dónde había avanzado el sistema integrado de salud, que avanzó hasta donde le sirve a los capitalistas de bata blanca de las asistenciales. Y es uno de los casos, el hecho de las asistenciales que no tienen asistencia integral, sino que son asistencias parciales. Por ahí, Carlitos, lo que yo podría haber sumado con respecto a esto de bárbaro. Entonces, de Casa como de tenemos Galicia. tantos temas para hoy, yo les Bien. explicaba a los amigos ahí, vamos a pasar entonces, ¿qué te parece si pasamos a las destituciones? Vamos. Nos referimos, amigos, a lo que está pasando, que viene pasando hace rato, pero ahora se va que es el planteamiento de la posible destitución de 2 profesoras de San José,
por aquellos hechos ocurridos en 2018, De la violación de la laicidad. cuando los acusaron de estar violando la laicidad y atentando contra el artículo 58 de la Constitución. Vamos a hacer una breve explicación de lo que pasaba en aquella época, 2018-2019, en plena campaña contra la propuesta de Larrañaga Blanco, sobre el vivir sin miedo, que era un montón de cosas represivas. Que hoy están en la LUC. Que ahora están en la LUC, exactamente. Y que están, eso sí, dentro de los 133 y 35 artículos que se quieren derogar. Bueno, muy bien. Resulta que en aquel momento los sindicatos en general, los trabajadores organizados y conscientes, como siempre decimos, a través de sus organizaciones entraron a la campaña en contra de esa propuesta de reforma constitucional que hacía Larrañaga. Donde cambiaba lo que ahora fue cambiado, por ejemplo, la legítima defensa, cambiaba de ser legítima defensa de la vida exclusivamente para ser legítima defensa incluyendo el patrimonio, o sea, el derecho a matar porque te roban, esté o no corriendo peligro tu vida. Ayer o anteayer mataron a un muchacho ahí. Sí. Aplicando. Ahí es otra circunstancia entre la cual, eso sí, esas cosas habría que discutir. Esta persona había entrado a una casa, había roto una ventana, y el dueño de casa tomó un arma que tenía ahí y le pegó un tiro. Esta persona salió corriendo y terminó muriendo en la calle. Pero la información que hay es que no corría riesgo de vida porque la invasión había sido en el comercio donde no había nadie. ¿No había nadie o él estaba ahí? Parece que no. Bueno, no sé, yo no tengo los detalles, pero hay cosas que son... Sí, hay cosas que hay que analizar. O sea, que sean o no consecuencia, como siempre decimos acá, de la injusticia social y de la generación de miserables que terminan optando o cayendo en la droga y optando por robar y por poner en peligro realmente la vida de los demás para mantener su vicio, es algo que es indudable. De ahí a que también nos dejemos matar por eso, también es otra discusión que se tiene que dar. Pero resulta que en la ley esta, si te manotean un celular en la calle y salen corriendo, habilita a que le pegues un tiro por la espalda igual. Quedará medio protegido por la ley. O sea, cuando alguien entra a tu casa, Wilder, no sabes qué trae en la mano o en el bolsillo, si te va a matar o no. Ahí se puede argumentar que corre peligro tu vida. Ahora, cuando evidentemente no hay riesgo ninguno de vida por el hecho de que te roben, matar a alguien, ahí ya es legítima defensa del patrimonio, que es lo que planteaba esta ley. Además de todo esto que se incluye en la LUC, que es el derecho a que te tengan preso sin comunicar al fiscal, aumentan mucho los plazos para todo esto, que te pueden tener incomunicado por mucho más tiempo. Todo esto que ahora se instrumenta en la LUC y que se trata de derogar a través del referéndum y está, repito, incluido en los 135 artículos que se quieren derogar. Pero como ven, se rechazó la reforma constitucional de Larrañaga electoralmente, ahora lo meten por la ventana en una LUC, y si se deroga, nada impide, como siempre decimos, que ese pedazo de banana podrida, como dice el spot de la comisión pro referendo, te la termina metiendo otra vez por la ventana a través de leyes parlamentarias o incluso decretos presidenciales. Pero en aquel momento estos profesores de San José se sacaron... Cuando la ley dice que ante un proyecto derogado por el sistema de referéndum, no se puede volver a plantear hasta la próxima legislatura. Hasta la próxima legislatura. Y creo que es hasta más de la próxima legislatura. Que fue una de las cosas que argumentábamos quienes estábamos en contra de toda la LUC, que esta ley incluía
la enorme cantidad de características que quería aplicar Larrañaga con la campaña de Vivir sin Miedo. Exacto. Lo cual tampoco fue escuchado ni discutida esa situación cuando discutíamos si íbamos contra toda la LUC o no. Pero que en definitiva, Carlitos, todos sabemos que con este tipo de política que tenemos en todos estos países, es un hecho que llegan, vienen, borran todo y no hay forma. Y si salíamos a argumentar que eso no se podía porque tenía las mismas características de la ley derogada hacía muy poco tiempo, iban a decir que no, porque claro, el texto no era el mismo. Claro. El sentido del texto de la ley era exactamente igual. Nada más que estaba hecho con distintas palabras. Pero no se querían embarcar en esa discusión. No era una ley. Lo cual quiere decir que es mentiroso, claro, que hay que esperar a la otra legislatura, claro, para volverlo a hacer. Porque lo hacen por otra metodología, te lo hacen a través de modificaciones de artículos y de leyes ya existentes, que te cambian una palabra o dos, un punto y una coma, cambia totalmente el sentido para ellos sí, de lo que se quería decir. Entonces ya no es una reforma constitucional, sino que una nueva, o sea, la hermenéutica, la interpretación de las leyes y de las reglas constitucionales de convivencia, las manejan ellos. Y la tengo anotada, la hermenéutica la tengo anotada. Y bueno, esa es la hipocresía en la cual vivimos inmersos y es aplaudida por aquellas personas a las cuales les sirve que así sea, lógicamente. Estos profesores de San José, que eran como 15 me parece en aquel momento, sufrieron una sanción por haberse sacado fotos con pancartas y con aquellos pañuelos que siempre se hacen en determinadas campañas. Y bueno, están ahí las fotos, al parecer sacaron algunas dentro del liceo y otras afuera del liceo, de noche. Y en aquel momento la directora, que tengo por acá anotado el nombre, de la directora del liceo, una Miriam Arnejo, los denunció ante secundaria y bueno, enseguida vinieron las elecciones, las vacaciones y todo, resulta que gana el virrey, ganaron los blancos. Esta mujer, Miriam Arnejo, directora, que ahora ya no es más directora, cuando volvió en marzo ya con el gobierno del virrey, de los blancos, inmediatamente movió otra vez el tema, porque el directorio de aquel momento lo había archivado, no había encontrado mérito para hacer ninguna sanción y archivó. Pues ella movió todo esto ya con sus compañeros en el gobierno, y porque evidentemente esta mujer es de derecha y blanca, y ahora voy a explicar por qué, logró reactivar la causa, los sumariaron, los sancionaron, los condenaron a 6 meses de exclusión de la enseñanza con medio salario. Ahora cumplieron su pena. Bueno, y ahora vienen por dos profesoras, que no tengo anotados los nombres, pero es lo que menos importa, lo que importa es que son 2 profesoras, que las están amenazando con la destitución, la suspensión o la quita total de sus títulos, la inhabilitación para dar clases en establecimientos incluso privados, o revalidar sus títulos en otro país. O sea, le quitan le quitan el diploma de profesora y las destituyen. Algo típico de la dictadura militar. Y bueno, ahora se va a ver la fuerza que tienen y la solidaridad entre los compañeros para evitar este avance brutal
sobre los derechos de los trabajadores, argumentando el artículo 58 de la Constitución, en este caso, que dice, voy a leer porque es cortito, los funcionarios, refiriéndose a los funcionarios públicos, están al servicio de la nación y no de una fracción política. En los lugares y las horas de trabajo queda prohibido toda actividad ajena a la función, reputándose ilícita la dirigida a fines de proselitismo de cualquier especie. Entonces uno lee esto y después dice, no podrán constituirse agrupaciones con fines proselitistas. He utilizado las denominaciones y reparticiones públicas o invocándose el vínculo que la función determine entre sus integrantes. Bueno, pero me quiero detener en lo primero. Acá dice, esto es la Constitución, la ley madre, la ley máxima. Dice, están a servicio de la nación y no de una fracción política. Muy bien. En los lugares y las horas de trabajo queda prohibido toda actividad ajena a la función, reputándose ilícita la dirigida a fines de proselitismo de cualquier especie. Entonces uno va a ver lo que significa proselitismo. Y va al diccionario, la Constitución está escrita en castellano. Empeño proselitismo, la definición de proselitismo. Empeño o afán con que una persona o una institución traten de convencer o ganar seguidores o partidarios para una causa o doctrina. Esto es proselitismo. Queda prohibido hacerlo, según la Constitución de la República, dentro de edificios públicos y durante horario de trabajo. Bueno, resulta que entonces dentro de un liceo, a partir de un liceo, los profesores no pueden empezar una campaña contra la violencia. Por ejemplo, una campaña por vacunación, por ejemplo, una campaña por lo que sea, por el cáncer de mama, por cualquier cosa que sea para ganar seguidores para una causa, porque acá está clarito, ganar seguidores o partidarios para una causa o doctrina, o sea, para las dos cosas. Esto que me acabo de referir es una causa, la causa de la paz, la causa de la no violencia, o la causa de no uso de droga, para ejemplificar con otra. Todo eso son causas que, según el artículo 58 de la Constitución de la República, están prohibidos dentro de la institución pública, llevado adelante por servidores públicos, por funcionarios públicos. Así que si una directora o un profesor se saca la foto dentro del liceo con un ministro, más político, partidario, imposible, también está violando la ley. Claro que después la reglamentan. Dejan todo esto. Hablábamos sobre la reglamentación. Pero la reglamentación no puede nunca superar al texto de la ley. Por encima del texto de la Constitución. Además, después acá puede haber otra discusión gramática en los lugares y las horas de trabajo. La I es una conjunción, no dice en los lugares o las horas de trabajo. Son dos cosas aparte. Si ellos estaban en el lugar, pero no estaban en sus horas de trabajo, acá es una conjunción que une en los lugares y las horas de trabajo. Pero claro, no voy a ser yo, que no soy profesor de español ni abogado. Pero es una discusión interesante esta, porque I y O no son la misma cosa según en qué lugares estén colocados, ¿no? Es como que yo diga, acá está prohibido que entren gordos y altos. Entonces llega una persona gorda y alta y digo, no puedes entrar, está prohibido. Ahora si yo pongo, está prohibido que entren gordos o altos,
ahí también puedo prohibir que entre un gordo bajito o un alto flaco. Porque son dos cosas distintas. Acá dice, en los lugares y las horas de trabajo. No, esa es una discusión que la dejaría para la habilidad de algún abogado que sepa aplicar la hermenéutica. Pero no importa esto, mis amigos. Lo que importa es que se avanza sobre, como en la época de la dictadura, los derechos que tienen los trabajadores si los exigen tener, si tienen fuerza para tenerlo. De eso se trata, tener poder o no tener poder en una sociedad. Si tienen poder los que le quieren imponer cosas, lo hacen. Ahora hablemos de quién es esta Miriam Arnejo. Esta directora fue acusada poco tiempo antes de eso, en la misma campaña por Vivir Sin Miedo. Esta mujer, como directora del liceo, invitó dentro del liceo, en horario de trabajo y en el local de trabajo, a alumnos, o sea, hizo una invitación dentro del liceo, para que fueran a una charla sobre la legalización de la marihuana. ¿Quiénes organizaban la charla? La juventud del Partido Nacional de San José. ¿Quiénes dictaban la charla? La Calle Pou y Javier García. ¡Wow! ¿Sabes qué argumentó esta mujer? Sí. Que cuando fue invitada no sabía que se trataba de un local político. Ella no sabía quién era la Calle Pou ni Javier García. Mirá. Entonces, porque el Frente Amplio incluso en esa época la cuestionó por esa, y ella salió a decir que invitamos a los alumnos y fuimos con algunos. A ver, vamos a entender lo que dijo esta mujer. Sí, invitamos a algunos alumnos, una inocencia, y fuimos con algunos alumnos. Estuvimos solo una hora. Solo una hora. Y después, como ellos tenían que entrar a clase, nos fuimos al liceo, todos juntos. Fueron invitados dentro del liceo, por la directora y la subdirectora que la acompañó. Fueron a la charla con la Calle Pou y Javier García, que no tenía nada de político partidario, ni proselitista, no seamos mal pensados. Y después, como tenían que entrar a clase, volvieron juntos para el liceo. Ahora, esto, porque por más que diga que la charla la hizo fuera del liceo, era fuera del liceo, del local liceal, la invitación, o sea, el proselitismo, para que fueran a esa charla, la hizo dentro del liceo y como directora del liceo a alumnos del liceo, en horario de trabajo. Y se fueron con ellos, o juntos o aparte, pero fueron llevadas e invitadas por ella dentro del liceo, y después volvieron con ella para dentro del liceo, porque iban a tener clase. De esta hipocresía se trata la sociedad en que vivimos. Las leyes establecidas y toda esa payasada que nos tiran por la cabeza y nos fregan en la cara todos los días como si fueran cosas justas, que tenemos que aceptar porque lo dice la ley. La ley dice una cosa para uno y otra cosa para otro, según la interpretación del poder del momento, de la tendencia del momento en el gobierno y por supuesto en el poder judicial, que no es más que un apéndice de la misma clase social, ejerciendo uno de los poderes y la organización estatal en beneficio de la burguesía y el capitalismo. Porque la enseñanza se parte de la continuidad del sistema y el adoctrinamiento permanente a la aceptación de los seres humanos al régimen establecido. Todo lo que vaya contra el régimen establecido, los intereses del momento de la clase dominante, viola las leyes que ellos escribieron. Y esto es un claro ejemplo. El gobierno anterior archivó, porque estaba en la campaña de Vivir Sin Miedo,
y el gobierno actual los condena porque estaba en la campaña a favor de la reforma constitucional de la Rañaga. ¿Qué tiene que ver esto con justicia o con ley? Con ley sí, con sistema establecido. Legal sí tiene que ver, pero con justicia ¿qué tiene que ver esto? Estos son intereses de clase y de las tendencias de clase en el gobierno en cada momento. Y como la enseñanza no es más que lo que transforma al ser humano en una máquina a servicio del poder dominante de la burguesía y el capitalismo en esta sociedad que vivimos, cualquier cosa que vaya contra esos intereses viola las leyes establecidas por los que ganan con esos intereses. De ahí la confusión de laicidad, que es un tema religioso, con lo político y toda esta cuestión que siempre estamos enumerando acá. Porque la enseñanza formal sirve para adoctrinar. ¿Qué es cuando una maestra le dice a un alumno en clase que los ricos son ricos porque trabajan mucho y que son más inteligentes? Y los pobres son pobres porque no tienen la misma capacidad, la misma inteligencia, no trabajan tanto. Y un compañerito mira al otro del banco, el hijo de un albañil y el otro hijo de un abogado en la escuela pública. Y aquel duerme hasta el mediodía y llega atrasado de la mano de la empleada doméstica explicándole a la maestra que no lo pude traer antes porque no pudo levantar al nene, mientras el hijo del albañil trabajó toda la mañana con el padre en la obra, en la changa que agarró en la casa de un vecino, alcanzándole balde y preparando mezcla. Y después vuelve a la casa y mira al padre como un incapaz, que no fue capaz de darle la vida que le da el compañerito de salón o hasta de banco a veces, el mismo bienestar en la vida. Y así, eso es adoctrinamiento, puro y simple. Y como la mayoría de los profesores también fueron adoctrinados en su época de estudiantes, así se va reproduciendo el sistema y aceptado como cosa sagrada, como lo eran durante la monarquía, con el poder del rey otorgado por Dios. Los educadores formales en esa época enseñaban que eso era lo legítimo, lo incambiable, lo que estaba bien. Bueno, cualquier cosa que en aquella época dijera que el monarca podía ser cualquier estúpido y era una ollita en que se elegían entre ellos, o que Dios no existía, lo quemaban en la hoguera igual. Y resulta que ahora pasa lo mismo. Cambió el poder, no es más la monarquía, es la burguesía la que gobierna. Y su sistema es el capitalismo. Todo está estructurado para que se reproduzca ese sistema. Y entonces se llega, como en un gobierno oligofascista como el que tenemos ahora, a plantear la destitución de 2 profesoras porque se sacaron una foto, o 2 o 10 o las que sea, dentro del liceo, en una campaña que más allá de lo político partidario tiene que ver con la convivencia entre los seres humanos. Porque de eso se trataba aquella reforma. Está por encima de cualquier proselitismo partidario aquel hecho concreto. Por lo tanto, allí no estaban haciendo campaña, vote a fulano, vote al partido tal, vote al partido cual, que sí lo hacen los de derecha cuando gobiernan, de 1000 maneras, o los religiosos dentro del centro de enseñanza. Cuando te dice, vaya con Dios, mijito, que Dios lo acompañe, mijito, eso no viola la laicidad. Es toda la hipocresía esa que programa, venimos, o entran con un crucifijo, que programa venimos enumerando acá. Esto que está planteando Carlitos, lo hemos discutido con docentes que se sienten dolidos por esto que acaba de decir Carlitos.
Obviamente que con los docentes que discutimos son docentes de izquierda. No tienen mala intención. No tienen mala intención, no tienen mala intención. Pero ellos se sienten dolidos porque dentro del margen que ellos tienen hacia adentro para que no les ocurra este tipo de cosas, hacen lo posible para dar todo el abanico de información y no el adoctrinamiento que pretende el gobierno de turno. O sea, discutimos, incluso algunos se enojan por este tipo de cosas. Ahora, nosotros nos solidarizamos desde acá, Convocatoria se solidariza con la situación que les tocó vivir a los 14 en primera instancia, ya lo dijimos, y nos solidarizamos con esta intención que tienen con estos otros dos compañeros. Lo que también decimos es que es una distracción que hay, y la distracción pasa por la posibilidad de poder seguir ganando tiempo y ganando terreno. Cada uno de los gobiernos lo hace esa jugada. Entonces tiran todas estas bombas, como las famosas investigaciones administrativas y sí, todas esas cosas que inventan, de las cuales hablan de un montón de cosas. Yo me acuerdo, la que me hizo llorar de risa fue la del Mides, ¿no? Cuando encontraron 60 kilos de café vencido y un montón de sillas de ruedas allí, cuando las agujas, Carlitos, las agujas y no sé qué otro montón de cosas estaban en los containers, y el gobierno anterior las había desechado porque estaban o vencidas o no cumplían las normas de acá. Hicieron un terrible teatro con eso, y terminaron después, porque para hacer todo eso tienen, por supuesto, tienen la prensa. No había prensa que no hablara de los famosos containers, no había prensa que no hablara de la estúpida cantidad de 60 kilos de café vencidos en una institución que atiende al país, que se le venza 60 kilos. Yo no sé, Carlitos, si a vos no se te venció un paquete de yerba de 1 kilo en tu casa. Imagínate manejar la yerba de todo el país. Nunca. Dejaríamos vencer, se nos vencería 300, 400 kilos a nosotros. Desodorante, no sé. Sí, pero Wilder, pero vos no tenés idea de la preocupación de esta gente, de los blancos y los colorados en el gobierno, porque eso para ellos es una fortuna, es un capital enorme. Imagínate que a ellos les sale 200.000 pesos un paquete de papel higiénico. Sí, traducido a esos números, Carlitos, es... Puedo imaginar 200.000 o 20.000 pesos, no me acuerdo, pero es un montón de plata. Sí, 60 kilos de café capaz que es una cifra. Son millones. Entonces yo entiendo la preocupación. La preocupación de estos atorrantes. ¿A ustedes no les parece? Pero siguiendo el hilo de lo que veníamos hablando, vamos a tener más bombas de humo, y que yo entiendo, volvemos a reiterar, nos solidarizamos con estos compañeros. Sí, por supuesto, nos ponemos a la orden. Vamos a ponernos a las órdenes, y vamos a seguir de acá arengando por una situación en la que los compañeros salgan ilesos de toda esta situación. No, que salgan más que ilesos, que les tengan que pedir disculpas, Wilder. Sí. Por el castigo que les dieron durante 6 meses, que cumplieron una pena, porque acá, ya lo dijimos, pero lo repetimos, acá no hubo ninguna victoria cuando volvieron. Los condenaron y cumplieron pena, 6 meses. Y ahora los que quieren, como lograron eso, sin que hubiese mayor protesta, ahora van por la destitución. Se toma la temperatura, se miden las fuerzas. Y mientras tanto, el gobierno sigue en lo suyo y va ganando tiempo. Pero esto
no hay gobierno en el que no haya sucedido. Esta cuestión de cambiar un montón de leyes y todo lo demás, en definitiva muchas tienen que adecuarlas para los tiempos que transcurren, para abrirle las puertas a los que vienen a jodernos a este país, a los inversores, les dicen inversores, que en realidad somos los que les montamos, nosotros les montamos las fábricas, declaramos secretos los tratados que hacen, con soluciones jurídicas fuera de nuestras fronteras, con las características de las leyes que tengan en otro país, como es la cuestión de UPM. ¿Tá? Cualquier cuestión que suceda con UPM en estos momentos todavía sigue siendo el presidente, sigue siendo un finlandés. ¿A dónde vamos a ir a laudar ese problema que tengamos con UPM? A Finlandia, los dueños de UPM. Los dueños de los jueces de Finlandia. Exactamente. Entonces, todo esto, más allá de ganar tiempo, van permitiendo este tipo de situaciones. Pero una de las situaciones es ir ganando tiempo, porque va pasando el tiempo, siguen en el gobierno, siguen fabricando leyes para en contra del país. Y si es en contra del país, es en contra de los trabajadores. Así que esa es otra cosa que queríamos dejar en claro. Vamos a tener muchas más de estas, o sea, no sé cuántas investigaciones hicieron sobre ANCAP. El otro día declaró Arbeleche que en realidad en toda esa gimnasia numérica que hicieron, FANCAP reconoció que se ahorró $200 millones en aquella compra de petróleo, cuando decían de que era un disparate. Lo tuvo que reconocer públicamente el otro día. Ahora, ¿qué pasa? Lo dicen en un cachito así en el diario, cuando estuvieron meses y meses utilizando editoriales, 3, 4 páginas de los diarios, ni que hablar de la televisión. Entonces hay que poner un filtro a toda esa información y leer lo que está entre líneas. ¿Me fui al carajo o no? No, está bien, Wilder. Ahora vamos a lo otro. ¿Cuál es lo otro? Porque ya estamos con la hora avanzada. Las otras tres llamados que hicimos. Policía, LUC y congresos. Pero está todo englobado, Wilder, porque quiero encarar el tema de la siguiente forma. ¿Ustedes vieron cómo está actuando la policía últimamente en estos meses? Con toda la LUC. Ahora hoy vi que todo el día pasaron publicando, ¿vieron cómo no aumentan la nafta teniendo posibilidad de hacerlo, los precios de los combustibles, porque hay un plebiscito? Sí. Por supuesto que es así. Acá todos juegan, acá nadie es bobo. Y la orientación hacia la policía también es un juego. Acá hay dos cuestiones con la policía. Una, lógicamente, la LUC. Y otra, el Congreso. El Congreso específicamente el PICNT. Ustedes el otro día, ayer o anteayer, transmitimos una protesta de los grupos LGBT de Rivera Libramento, dado a que el jefe de policía de Rivera vio a una pareja gay besándose en la plaza que está enfrente a la jefatura de policía y a la comisaría primera, y los mandó. Lo consideró indecoroso. Los consideró indecoroso porque eran dos muchachos gay, una pareja gay que se estaba besando ahí, y primero los mandó a dos policías que los sacara de la plaza, que los hiciera irse. Después, cuando vio que uno de los dos era menor, los volvieron a increpar cuando ya se iban, y ahí los condujeron a la comisaría. Y los mandaron a la fiscalía. Llevaron a fiscalía no sé, amparados en alguna ley de faltas o alguna cosa. La fiscal se agarraba a la cabeza. La fiscal no podía. Claro, no tuvo más remedio que llamar a los padres del menor, porque había un menor. Había un menor, casi mayor, un gurí de 17 años. Y el otro creo que tiene 18 o 19, no sé. Y bueno, esto, describíamos allí en el acto que transmitimos en la plaza,
la hipocresía, otra vez repito, de toda esta gente que en sus fiestas privadas, en los clubes que frecuentan muchos de ellos. Acá tienen clubes, ahí se regodea clubes esta gay. alta sociedad que después aplaude al jefe de policía por haber hecho eso. Pero, los mismos gays que tienen club aplauden a la policía. Sí, porque eso atenta al pudor. Ellos lo hacen adentro de unas paredes. Hacen dentro de esas 4 paredes, en sociedad, gente como ellos, no es esta chusma que va a besarse en la plaza. Bueno, pero llama la atención la reacción de la policía. Se hizo el acto, los policías miraban allá de la puerta, filmaron, fue enfrente a la... Filmaron. Pero además no hace falta filmar, aquella zona está llena de cámaras. No, dijo el jefe de policía que no hay ninguna cámara que no filme, le sirve que haya. que filme hacia allí, o sea, no le sirve porque tendría que filmar el acto indecoroso que no justo está. Estaban en un punto oscuro, ciego. Ahí está. Bueno, está. Es demasiado. Y bueno, resulta que allí estaban quietos. ¿Qué pasa? Como siempre hemos dicho acá, están dentro del PCNT. Entonces aquellos mismos sindicatos policiales, no me acuerdo el nombre de la presidenta y el abogado del sindicato policial, que salieron a defender el procedimiento cuando aquel milico se sentó arriba de una mujer con problemas incluso psiquiátricos, que según parece se había robado un chocolatín en un comercio, en un shopping. Resulta que la arrastró por una pierna, la pararon los civiles que andaban ahí, incluso un señor ahí, un hombre ya maduro, se enfrentó con que lo milico. Empujaron. Y después se sentó arriba de la mujer, el milico. Esto recorrió el mundo, no se supo solo en Uruguay. Esta foto es famosa en todo el mundo. Bueno, el sindicato policial en aquel momento salió a defender la corrección del procedimiento. Cuando le pegaron los tiros de bala de goma en Santa Catalina, no, me parece que no era Santa Catalina. Ahí por un barrio de Montevideo, porque vivimos en Rivera, se nos van los nombres a veces. Un asentamiento que hay ahí. También lo salió a respaldar. A escasos metros, ¿no? Sí, que además los estaban insultando, los estaban puteando, les estaban agrediendo verbalmente. No les estaban tirando balas, ni plomo, ni piedras, ni palos, ni nada, está filmado. Bueno, balas de goma en las piernas, en la barriga, en todo lado, a mujeres. Bueno, el sindicato policial también lo salió a defender. En aquel momento se planteó la expulsión, la suspensión del sindicato policial, que ya es una aberración que los hayan admitido, sea ahí adentro, sea en la época que sea, y ahora lo voy a explicar. Resulta que ahora viene el Congreso, y ellos tienen 50 votos ahí adentro. Y en el Congreso Wilder sabe más de esas cosas que yo, porque es un militante sindical de toda la vida, pero se están rompiendo los huesos por los puestitos ahí adentro, por los cargos, por las posiciones de poder y de control de la clase obrera dentro del PCNT. ¿A quién van a apoyar estos 50 votos policiales? Cuando sindicatos enormes como el ZUNCA, que tiene 45.000 afiliados, anda por los 100 y algo de votos, ¿no es cierto? El sindicato policial tiene 50 votos, por la cantidad de afiliados que tiene. Adivinen a quién va a votar ahí adentro para la presidencia. ¿Especulamos o esperamos? Pero ellos adhieren a articulación. ¿Quién es el futuro presidente según el apoyo del sindicato policial? Y se propone, en el caso de que haya candidato a presidente, de que sea Abdala quien tenía una alianza con Articulación. El que hoy es Articulación estaba dirigida por quien hoy es candidato a presidente del Frente Amplio, Pereira. Esos fueron los que defendieron al sindicato policial
en aquella mesa rajatabla. representativa, en la que se les pedía, se solicitaba por parte de algunos sindicatos que fuesen suspendidos, que el sindicato policial fuera suspendido hasta una resolución que la tenía que tomar este Ahora Congreso. el Congreso. O sea que no iban a tener votos en el Congreso. Claro, pero aparte de eso, están las otras instancias que sucedió con el sindicato policial cuando salieron en contra de resoluciones tomadas por la mesa representativa nacional del PICNT. Salieron a decir que estaban en contra. Con la LUC Con la LUC. también estuvieron en contra, hasta que se pusieron a escarbar, y hay algunos ahora que no estarían muy de acuerdo con la LUC porque han encontrado algunos puntitos ciegos allí. Que los perjudica. Pero hay muchas cosas del por qué pedir la suspensión hasta el Congreso de la participación del sindicato policial. Pero como dice Carlitos, son 50 votos, y como las cosas se miden a veces por votos, no todos las medimos por votos, Es un respaldo que tiene Abdala, y hablemos claro, Sí. el Partido Comunista Uruguayo, para seguir conduciendo a los trabajadores, para seguir encauzándoles, para seguir dominando a la clase trabajadora y seguir trabajando para que no adquieran conciencia de clase, para seguir llevándolas adelante como estúpidos por luchas puntuales, por aumento de salario, por derechos laborales, por luchas que desde el punto de vista de alguien que se dice comunista es lo más antirrevolucionario y antimarxista que se pueda imaginar. Resulta que están ahí como los verdugos de la clase obrera, el brazo armado del poder burgués capitalista en el Estado, y el Estado están dentro de los sindicatos de las víctimas del capitalismo y de la burguesía en nuestra sociedad. Llevados ahí, mantenidos ahí por conseguir con sus votos de apoyo también el seguir controlando a los trabajadores. ¿Se acuerdan de lo que pasamos? Porque el que resucitó a Wilson Ferrer Aldunate fue el propio Abdala, cuando nos curtió a cachetadas en aquel acto, no encontrando en aquel acto de movilización de la huelga, la última movilización del 15 grande de septiembre. Nos cacheteó con dos burgueses capitalistas, un estanciero y otro urbano, que fueron Valle y Wilson Ferrer Aldunate. Explotadores los dos. sin encontrar otro. No, hoy recordamos la muerte de otro comunista. No se refieren a Julio Castro, a ningún comunista. No, vamos a agarrar dos patrones burgueses del Estado uruguayo y usar en un acto de la clase trabajadora como referentes de ejemplo de personajes a los cuales hay que reverenciar como grandes dirigentes en este país. Que hicimos un programa Sí, hablando analizamos de eso, ¿verdad? punto por punto el discurso de este canalla. Y resulta que alguien publicó un audio de Wilson Ferrer Aldunate a momentos del golpe de Estado, culpando en aquel momento al Partido Comunista Uruguayo por el golpe de Estado de 1973, porque decía Wilson, el amigo de Abdala, sobre el partido de Abdala, que se aliaban con cualquiera con tal de seguir controlando a la clase obrera en Uruguay. Hoy pasa exactamente lo mismo. En aquel momento se aliaron a los milicos apoyando los comunicados 4 y 7 de los dictadores, que hasta hoy dicen, bueno, los que apoyamos no eran los mismos. Es como decir que el milico que se sentó arriba de
de la mujer en el shopping ahora no tiene nada que ver con la... Son todos milicos. Bueno, en aquella época lograron seguir conduciendo a la clase trabajadora uruguaya durante 3 años más, hasta que vino la orden del Pentágono, de la casa matriz del capitalismo, y había que limpiar, había que evitar el avance de las izquierdas en América Latina. Y ahí empezaron a matarlos, a enterrarlos en el patio de los cuarteles, que hasta hoy están apareciendo los cadáveres, a toda esa heroica militancia del Partido Comunista. Como heroica militancia. Por la irresponsabilidad de estos dirigentes, que como en aquella época después pasaron los 11 años de dictadura jugando con muñecos de nieve en la Unión Soviética, estalinista. Mientras sus afiliados morían en la celda de los cuarteles acá, ¿no? Y eran enterrados en los patios. Les fue bastante mal con aquello, ¿no? Nos fue mal a todo el pueblo uruguayo, a todos los trabajadores uruguayos. Bueno, ¿qué esperan que pase ahora? ¿Qué son los milicos? ¿Qué es la policía? En todo momento social, en todo momento histórico, siempre estuvieron los papeles determinados. Tomemos como ejemplo la época esclavista. Estaban los esclavos, los señores de esclavos y gente contratada asalariada de los señores de esclavos que se encargaban de controlar, de apalear, de encerrar, de dominar y de hacerlos trabajar a la fuerza a los esclavos, en beneficio del señor de esclavos. Esos asalariados de los señores de esclavos, ¿trabajaban o no? Trabajaban. Pero su trabajo era en el auxilio al dueño de esclavos, a la esclavización de los esclavos, al dominio de los esclavos. Así pasó en el feudalismo, así pasó en las monarquías, así pasó en todo momento social. Hoy en día, seguramente en aquella época los contratados por los señores de esclavos también luchaban por ganar mejor, querían mejor látigo para manejar más fácil, querían menos horas de trabajo, que contrataran más vigilantes para los esclavos y cazadores de esclavos cuando se escaparan. O sea, eran trabajadores y tenían ciertas reivindicaciones seguramente. Era posible que los esclavos los tuvieran integrados entre ellos en los campamentos, en los quilombos, como llamaban en Brasil, donde se escapaban, se organizaban para resistir a la esclavitud. Que fueran a vivir ahí con ellos, entre ellos. Eso es lo que pasa hoy. Meter la herramienta, los asalariados del explotador, los asalariados de la clase dominante, en las organizaciones que luchan contra la dominación de la clase dominante, es tan aberrante como lo que acabo de describir en la época de la esclavitud. No entender eso por parte de muchos trabajadores, luchadores sindicales, gente que pierde horas y horas de su vida luchando por los derechos de los trabajadores dentro de los sindicatos. Ocurre por una razón muy sencilla. No tienen conciencia de clase. Y repito este concepto, la mayoría de los sindicalizados en Uruguay no tienen conciencia de clase. Lo que tienen es conocimiento psicológico de la clase a la cual pertenecen. Saben que son la clase explotada. Pero no tienen el conocimiento pleno de todo el funcionamiento general de la sociedad y son desincentivados por las dirigencias sindicales a adquirirlos. Voy a explicar.
el tener conocimiento de clase, y eso lo explicaba Marx, pero no me gusta ser pesado, ¿no? Y Lukács también, después que fue uno de los intérpretes, el húngaro. Tener conocimiento de clase es un conocimiento psicológico, pero cuando no se tiene el manejo total del funcionamiento de la sociedad, de la economía, no se va más allá de la lucha que Marx llamaba paliativa, o sea, el último eslabón de la cadena de la injusticia social son los sueldos, los derechos laborales, pero no tiene nada que ver con lucha de clases. Es lucha de clases, sea como sea, es lucha de clases. Pero es una lucha de clases que no va más allá de los aspectos finales de la injusticia social causada por la dominación de la clase dominante, de la clase burguesa en este caso. Conciencia de clase es la que permite que el obrero, el trabajador, tenga el conocimiento total del funcionamiento de la sociedad y a partir de ahí elabore el programa y las luchas para avanzar en sus intereses de clase, para dejar de ser dominado y pasar a ser él como hacedor de todo lo que existe en el planeta, como producción humana, ser él el que maneje el destino de eso que produce y decida. O sea, esa es la lucha de clases que debe incentivar cualquiera que se diga marxista o comunista en cualquier sociedad. Y lo que hacen en Uruguay es exactamente lo opuesto. Conciliar las clases. Es conciliar la clase, pero ¿cómo lo hacen? Manteniendo en el oscurantismo ideológico a sus seguidores, a los sindicalistas, a los luchadores sindicales, llevándolos a luchar en lo que justamente Marx decía, las luchas inevitables luchas cotidianas, pero simplemente en el aspecto final de todo eso, que son los sueldos, los derechos, las horas de trabajo, todo eso. Pero no la lucha de clases en el sentido de emancipar esa clase, de sacarla de su esclavitud ante la clase dominante. Que alguien, si es un blanco, un colorado, que está dirigiendo un sindicato, yo puedo admitir tranquilamente que ese hombre es un hombre capitalista de derecha que bueno, está ahí porque quiere dentro del sistema sus... Ahora, que alguien se diga comunista o socialista, que levante banderas con hoz y martillo y después vaya ahí a trabajar contra la emancipación del obrero ante la clase dominante, es de una hipocresía que al menos yo no la puedo admitir. Y es por eso que hacemos este tipo de programa. Podemos enojar. Queremos meter esta discusión en la sociedad. Recién hablábamos del papel de la enseñanza formal en esta sociedad. Este es un tema, y este que estamos abordando ahora también. ¿En qué momento son comunistas los PCU dentro de su actuación partidaria o sindical en Uruguay? ¿En qué se equivocaban el derechista Wilson Ferrer Aldunate, capitalista y patrón, cuando los describía? ¿Es o no es cierto que se alíen con cualquiera, incluso con los verdugos, para lograr seguir dominando la clase trabajadora? ¿A servicio de quién lo hacen? Si son incapaces de llevar a la clase trabajadora, son capaces de hacerlo, pero también se proponen a evitar hacerlo, llevar al trabajador a tener lo que se llama conciencia de clase y no conocimiento de pertenencia de clase, conciencia psicológica de a qué clase pertenece. Y por lo tanto, su lucha a partir de ese conocimiento simple de clase, jamás puede llegar a la lucha por la emancipación de clase. Nos podrán decir
Lo sabemos, compañeros, pero no están dadas las condiciones. ¿Y quién va a crear las condiciones, hipócrita? Si no son eso. Marx también decía que los comunistas en ningún momento tienen que esconder en su discurso y en su labor diaria en los sindicatos cuáles son sus verdaderos propósitos. Lo que decían, la creación de las condiciones subjetivas. Las objetivas somos esclavizados. Tenemos que crear las condiciones subjetivas en la cabeza del obrero para que adquiera conciencia de clase y a qué lo debe llevar la lucha de clases. ¿Es por aumento de salario? ¿Es por 8 horas de trabajo? Incluso Marx decía más. En vez de eso, las consignas de los trabajadores, y lo escribía, tenían que ser por el fin del trabajo asalariado. Por el fin del trabajo asalariado. Porque de ahí parte el capitalismo. Sin trabajo asalariado no hay capitalismo. Si se prohibiera la posibilidad de trabajo asalariado, se termina el capitalismo. Si se prohibiera que alguien contrate gente por un salario y adquiera ganancias sobre lo que produce o el papel que cumple en la cadena productiva el trabajador, de la cual extrae una ganancia, una plusvalía, se terminaría el capitalismo. Bueno, si se tiene como objetivo final llegar a mejores salarios, mejores condiciones de vida, menos horario de trabajo, más derechos laborales, se sigue trabajando por una esclavitud con descuentos. Y dependiendo del gobierno burgués que esté en cada momento, a qué fase pertenece, si de izquierda o de derecha, como tantas veces explicamos acá, puede seguir un poquito más feliz o un poquito más infeliz. ¿Se entiende? Bueno, ahora la policía está quieta, porque hay que votar la luz, y hay un congreso, y se quieren mantener ahí adentro. Entonces está siendo frenada o no incentivada a atacar a la clase trabajadora. Eso sí, por razones tácticas y estratégicas, como les gusta hablar a muchos compañeros. Y esto se tiene que saber, mis amigos, esto se tiene que percibir. Y después está el Congreso del Frente Amplio, por eso hicimos congresos en plural. Pusimos los dos. Donde también se están arrancando los hígados. Se están arrancando el hígado por ser cada uno de esos sectores los que más adelante vengan otra vez con un gobierno progresista a seguir gestionando el mismo sistema y seguir llevando adelante esta transferencia de primero sindicalistas, dirigentes sindicales, después diputados, después senadores, el presidente del Frente Amplio como ahora, y seguir ese carnaval burgués con el pueblo sufriendo las consecuencias de un sistema social, de un sistema de producción que ya se muestra, y no voy a volver a describirlo, totalmente incapaz de llevar la felicidad, pero a la gran mayoría de la humanidad, en todo el planeta. Un sistema de producción infinito en un planeta con capacidades finitas de producción. Cuando toda la producción llega al límite que llegamos nosotros ahora, cuando son expulsados a través de la tecnificación de la producción miles de trabajadores, millones de trabajadores en todo el mundo, ya no son ni trabajadores, ni productores, ni consumidores, simplemente son carga muerta para el sistema, las consecuencias están a la vista. Y acá se sigue queriendo, por parte de esta... Yo iba a entrar al tema de las clases medias, pero nos hicimos muy largo, William. No sé si... Yo voy a darme solo un poquito. El otro día el compañero Pablo Coronel, que nos hace aportes interesantes, todos los compañeros, está acá. Pero acá justamente nos planteó él, que yo anoté acá, tenemos una contra muy grande, y es que a la gente les cuesta prestar una hora de tiempo para escuchar. Es verdad.
Es verdad. Te agradecemos, Pablo, por esta observación. Nos está viendo en este Y momento. después la complementa. El ritmo empuja a hacer informes cortos. Y para estos temas es prácticamente imposible. Bueno, Pablo, pero tú nos incentivaste, y la culpa va a ser tuya, Te hubieras callado la boca. a hacer cortos, a hacer entre programa y programa de convocatoria, no entre los dos, sino a veces Wilder, a veces yo, programas cortos de 10 minutos, 15 minutos, con un tema específico, para posibilitar que los compañeros, las compañeras que nos acompañen, sin tener que perder una hora después de una jornada de trabajo, aunque esto queda acá y lo pueden ir escuchando de a poquito cuando quieran. Pero sabemos de las ocupaciones y las preocupaciones de todo el mundo, y es difícil realmente que estén una hora y media, como casi una hora y media que ya llevamos ahora, escuchando estos divertidos personajes acá. Por lo tanto, nos proponemos, y ya voy a plantear uno acá, pues se me viene. Voy a hacer un programa ya por el miércoles o jueves, si tú me autorizás. Dale. Y voy a hablar específicamente de las clases sociales, porque tenemos que entrar a la clase media también. De las clases sociales, de la lucha de clase y de la conciencia de clase. Para dejar más claro esto que voy a tratar de hacerlo en 10 minutos. Te felicito si lo haces en 10 minutos. Bueno, vamos a intentar. Y Wilder seguramente va a hablar de algún otro tema. Los dos tenemos formas distintas de comunicación. No sé si habrán apreciado. Y seguramente va a ser interesante que hagamos cada uno un cortito, cada uno por su lado, sobre las temáticas que vayamos con las compañeras y los compañeros más o menos encaminando. Y les pedimos aporte a todos ustedes, sugerencias y opiniones también, porque ahí refuerzan las nuestras, nos ayudan a elaborar lo que queremos expresar acá. Mañana va a salir Héctor Napoli con un programa el sábado. Sí, me dijiste. Sí, lo publicó ahí y lo publicamos. En la página, lo publiqué en mi muro y en la página también. Así que desde ya los invitamos mañana, sábado de noche. También un compañero Héctor Napoli va a salir con su programa Resistiendo la Pandemia. Y así, compañeros, vamos a ver si vamos sumando. Si ustedes se animan a hacer videitos también, ¿por qué no? Tenemos a compañeros que cantan y tocan la guitarra, o sea, que miedo a presentarse delante y publicar no tienen. Y tienen, por lo que escriben, tienen material para decir, y conocimiento y capacidad de profundizar todo esto que intentamos hacer, pero que nos dan 1000 vueltas muchos de ellos. Bueno, es cuestión de ponerse, compañeros. Nosotros lo que queremos acá es incentivarlos, como siempre dice Wilder, a que haya cientos o miles de convocatorias. Y que nosotros ya terminemos siendo unos más que dicen lo mismo. Esto es nuestro sueño. Así que, ¿tienes algo más, Wilder? No, Carlito. Dijiste todo. No te dejé nada. No me dejaste nada. Vamos a intentar esos programitas cortos. Es cierto que todo esto implica un poquito más de esfuerzo, pero vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo a ver qué resultado nos da. ¿Qué resultado nos dan en el intercambio con todos ustedes? Y no se olviden, les pedimos nuevamente por el hecho de lograr llegar a más personas, incentivar a más personas a la discusión política, avisar que también estamos en YouTube, basta poner el número del programa, en este caso el 88, convocatorio 88, y vamos a aparecer ahí también. Pueden apretar la campanita esa para que les llegue la notificación cuando suscriptores, creo que llaman, o algo así. Lo mismo que acá en Facebook, se pueden hacer seguidores para que aparezcan, porque al parecer Facebook cada vez notifica, yo estoy leyendo mucho sobre eso porque quiero aprender, notifica cada vez menos a los amigos que uno tiene en Facebook sobre las actividades que hace cada uno, y más cuando son páginas.
O sea que muchas veces ustedes no ven que publicamos algo porque simplemente Facebook no les avisa que salimos con un programa. Por lo tanto, les pedimos que, bueno, cada viernes saben que andamos por acá, pero que si es posible, y si quieren, estén atentos porque no se puede esperar el aviso de internet para saber si salimos o no salimos con cualquier cosa que hagamos en la página. Así que un abrazo a todas y a todos y hasta el corto o hasta el viernes que viene. Vamos a ver cómo nos organizamos. Nos despedimos con la belleza de Aute. Ponerse cuerpo a tierra bajo el paso de una historia que iba a alzar hasta la gloria el poder de la razón. Y ahora que ya no hay trincheras, el combate es la escalera, y el que trepe a lo más alto pondrá a salvo su cabeza, aunque se hunda en el asfalto. La belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza. Míralos como reptiles al acecho de la presa, negociando en cada mesa ideologías de ocasión. Siguen todos los raíles que conduzcan a la cumbre, locos porque nos deslumbre su parásita ambición. Antes iban de profetas y ahora el éxito es su meta. Mercaderes traficantes, más que náusea dan tristeza. No rozaron ni un instante la belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza. Y me hablaron de futuros fraternales solidarios, donde todo lo falsario acabaría en el pilón. Y ahora que no quedan muros, ya no somos tan iguales. Tanto vendes, tanto vales. ¡Viva la revolución! Reivindico el espejismo de intentar ser uno mismo, ese viaje hacia la nada que consiste en la certeza de encontrar en tu mirada la belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza.